Adelante, producción. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra del Señor. Amén. Familia, Dios te bendiga. Es un gusto estar aquí. Y vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre bendito, muchas gracias porque podemos hoy escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque hoy tienes un mensaje para nuestra vida, Señor. Tú quieres renovar nuestro espíritu, tú quieres renovar nuestra alma, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que traigas un espíritu de quietud, de atención, Señor, de valorar este momento, Padre, porque es un momento que determina el rumbo de nuestra vida, Señor. Escuchar tu bendita palabra, Padre. Te pido que hables a través de tus siervos, Señor, que no digan nada más que lo que tú quieres hablar hoy a tus hijos e hijas. Háblanos hoy, Espíritu Santo. Háblanos en esta hora, Padre. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Hay una adoración que hace tiempo que no cantamos, pero que me gustaría que te pongas en pie conmigo, que la cantemos en esta hora. No, porque no cabe. Sí. A ver el piano. Está cerrado. Dile al Señor, dile: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Te la sabes? Dísela al Señor. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dime una vez más: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Dile: porque todo lo que necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor. Tu palabra dice, Señor, que al corazón sediento, Señor, tú derramas tu lluvia abundante de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Bueno, viejita pero maciza. Esta canción muy famosa del apóstol Marcos Witt dice una verdad muy importante, familia, que no debemos perder. El tema que hoy vamos a ver se llama el despertar espiritual que todos necesitamos, pero yo le pondría la renovación espiritual que necesitamos. El avivamiento continuo que como iglesia tenemos que anhelar diariamente. ¿Cuántos decimos amén? Dios no quiere que estemos conformes con nuestra vida como va. Sí, debemos estar contentos, tener contentamiento, tener gozo. Pero Dios siempre nos quiere llevar a nuevas cosas, a nuevas tierras, a nuevas conquistas. Amén. Pero es importante entender que si yo voy a recibir lo nuevo de Dios, no es mi entorno el que debe cambiar. Es mi interior, es mi corazón el que debe cambiar. Es mi corazón el que debe renovarse. Jesucristo dijo que para poner el vino nuevo, tiene que tener un odre nuevo. Porque el vino nuevo, si se pone en un odre viejo, rompe los odres. Esto significa que yo debo ser nuevo cada día. Segunda de Corintios, que dice 5:17, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Que dice: las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. A veces atravesamos circunstancias, situaciones en nuestra vida cuyo único propósito es que Dios quiere sentarte y decirte: necesitas renovarte. Una vez un fariseo llegó en la noche a Jesús y le dijo: yo sé que tú vienes del cielo porque veo los milagros que haces, veo el poder de Dios sobre tu vida. ¿Y qué le dijo Jesús? Necesitas nacer de nuevo, necesitas renovarte. Necesitas quitar toda tu doctrina, toda tu religiosidad y empezar de nuevo como un bebé a disfrutar el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Y a veces pensamos, y es correcto, que nacer de nuevo es invitar a Jesús a nuestro corazón. Pero también el renovarnos es algo constante, es algo continuo. Yo te quiero hablar de un personaje que tomó una tremenda decisión en Israel. Este personaje es Ezequías. Él fue un rey joven. Fue un rey que llegó a reinar en Judá. En esa época había dos reinos. El reino del norte era Israel, en donde la capital era Samaria. Y el reino del sur era Judá. Y en Judá estaba Ezequías. Pero algo interesante de Ezequías es que él llevó no solamente su vida, sino toda la nación de Judá la llevó a un renovar, a una renovación espiritual. A algo que llamaríamos un avivamiento. Era una época de frialdad. Era una época de tibieza en el pueblo de Dios. Era una época de idolatría. Era una época de corazones fríos, de corazones acartonados. Era una época de apariencias. Y era una época en donde había mucho pecado en Israel. ¿Y sabes por qué había sido esto? Por el padre de Ezequías. Su padre se llamó Acaz. La historia la podemos ver esa historia en
En Segunda de Crónicas 28 podemos ver el reinado de Acaz, que fue un rey terrible. No podríamos entender la renovación de Ezequías sin entender lo que él vivió con su padre Acaz. Dice ahí que anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Bueno, todo el capítulo de 28 habla sobre Acaz. Segunda de Crónicas 28 habla sobre Acaz, y fue un rey malvado. Ponme el versículo 19. Fíjate lo que dice: Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. ¿Sabes qué es prevaricar? Es rebelarse a sabiendas. Acaz fue un rey que, conociendo la rectitud, los mandamientos de Dios, él se rebeló en contra de Dios. ¿Sabes lo que hizo Acaz? Tomó a sus hijos, el primogénito y el segundo, algunos de sus hijos, ¿y sabes qué hizo? Los sacrificó al dios Moloc. Los quemó vivos delante de una imagen. Así de desgraciado es el rey. Levantó imágenes, levantó idolatría, y fue demasiada su maldad. Así que Dios permitió que llegaran pueblos y lo conquistaran. Lo conquistaron los asirios, lo conquistó incluso el rey del norte, el rey de Israel. Perdió otro hijo en la batalla y murió ese hijo. Y Acaz, te lo resumo, todavía cuando llega una nación y lo conquista, él toma los dioses de esa nación y dice: como esos dioses me conquistaron, ahora yo les voy a hacer un altar y los voy a adorar, porque son mejores que el Dios de mis padres. Prevaricó tremendamente. Y sabes una cosa, toda la generación de Acaz, los sacerdotes, el pueblo, todos se llenaron de esa actitud pecaminosa, de esa darle la espalda a Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo carambas Ezequías hizo la diferencia? Pues si el papá estaba chueco, ¿quién crees que enderezó a Ezequías? ¿Quién crees? ¿Nadie dice nada? La mamá. Vamos a Segunda de Crónicas 29:1. Impresionante esta mujer de Dios. Te voy a decir una cosa. Dice, porque Jehová, ponme Segunda de Crónicas 29:1 y 2. Fíjate, la Biblia, cuando habla de las genealogías de los reyes, generalmente dice Salomón, hijo de David, o Natán, hijo de tal, y nunca, casi pocas veces menciona a la mamá. Era una forma, pues, antigua, no se mencionaba, pero cuando la Biblia menciona a la mamá es por algo muy importante. De hecho, no sabemos quién fue la mamá de David, no sabemos su nombre. Pero fíjate cómo dice aquí: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. No. Segunda de Crónicas 29:1. 29:1. Se me fueron hasta el 3. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Te lo leí porque parece que no les pasé bien los versículos. ¿Quién fue esta mujer Abías? Abi fue hija de un sacerdote, Zacarías. Abías, que parece nombre de hombre pero es nombre de mujer. Abías significa Dios es mi padre. El nombre me da mucha luz acerca del carácter de esta mujer, que fue una mujer que fue criada por un hombre de Dios, y ella decidió no dejar que su hijo se contaminara con la maldad y con los pecados de su padre, el rey. Y dice el nombre de Abías es
Dios es mi Padre. Yo estoy seguro que esta mujer se lo infundió a Ezequías. Mi hijo, honra a tu padre, pero tu papá está en terribles errores. Tu papá reniega de Dios. Tu papá no cree en Dios, pero Dios es tu Padre, hijo. Wow. No necesito más para acerca de esta mujer, porque yo sé que fue una gran obra lo que ella hizo, porque Ezequías creció, vio a sus hermanos morir, vio a su otro hermano morir en batalla, vio las maldades de su padre y cómo Dios lo castigó, y Ezequías tomó una decisión. ¿Y sabes qué significa el nombre de Ezequías? Ezequías significa Dios es mi fuerza, o me fortalezco en Dios. Eso significa Ezequías. Y vemos a Ezequías que hizo lo recto. Y hoy te quiero hablar de 4 cosas rápidamente, de 4 reformas que empezó a hacer Ezequías cuando subió al trono. A los 25 años de edad empezó a reinar. Y fíjate bien lo primerito que él hizo. Está en 2 de Crónicas 29:3. Y yo te quiero decir una cosa, esto que vamos a ver es un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra propia vida constantemente, continuamente. A pesar de la maldad que esté a nuestro alrededor, a pesar de las presiones aún de la familia, tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir un avivamiento, una renovación constante en nuestra vida. Y por eso te quiero hablar de estas 4 cosas que hizo Ezequías. 2 de Crónicas 29:3. Ahora sí dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a leer otra vez, el 6 también. Porque nuestros padres, fíjate cómo dice ahí, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Fíjate lo primero que hace Ezequías: reparar las puertas del templo y santificarlo. Imagínate este joven, 25 años, joven, rico, guapo. Ay, ¿cuántas solteras dicen amén? Pero sobre todo temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Que agarró y dijo: mi padre se equivocó en no seguir a Dios. Pero entonces fue con la nueva generación de jóvenes, de sacerdotes, y les dijo: oigan, nuestros padres se equivocaron. Volvamos a las cosas de Dios. Yo creo que Dios está levantando una generación así en este tiempo. La semana pasada que vi el campamento, me dice mi sobrina: uy, este campamento pareció graduación de Reino Kids, puros chavitos de secundaria. Yo dije: qué bueno. Algunos más grandes a lo mejor ya están medio maleados o no le dieron la importancia a venir a buscar a Dios, pero los chicos, los jovencitos, es ahí donde tenemos también que sembrar la semilla, porque van a traer una gran diferencia a nuestra época. ¿Cuántos decimos amén? Si logramos que la nueva generación busque a Dios, Dios puede traer grandes cosas. Pero esto primero que te quiero decir, ¿qué hizo Ezequías? ¿Qué significa reparar las puertas del templo? Dice la Biblia que ¿quién es el templo? ¿Quiénes somos el templo ahora? Hazle así. Tú eres el templo, familia. Tú y yo somos el templo. Ahora yo te pregunto: ¿cuáles son las puertas de tu templo? Tus ojos, tus oídos, tu boca. Amén. ¿Qué significa reparar las puertas del templo? Que Dios me lleva para una renovación espiritual. Dios me lleva
a cambiar lo que estoy viendo, a cuidar lo que escucho. Cuidado con los chismes, ¿verdad? Y a cuidar lo que hablo. Y es lo primero que Dios empieza a hacer. Si tú quieres tener una renovación espiritual en tu vida, un despertar espiritual, necesitamos cambiar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y lo que estamos hablando. Jesús lo dijo, no es lo que contamina al hombre lo que entra en la boca, sino lo que sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas acciones, las malas palabras. Eso contamina al hombre. Lo primero que Dios hace es, y Dios te lleva, eso no es algo que Dios directamente le dijo a Ezequías que hiciera. Ezequías puso el propósito en su corazón de hacerlo, restaurar las puertas del templo y sacar lo inmundo. Tú eres el templo, familia, tú y yo somos el templo, amén. Pero cuánta inmundicia a veces traemos aquí en el corazón, cuánta malicia tenemos a veces aquí en la mente. Dios quiere limpiarnos, amén. Pero tú y yo somos los que tomamos la decisión de sacar esa basura y desecharla de nuestra vida. ¿Cuánto decimos amén? Dios quiere eso. Dios quiere limpiar su templo, amén. Porque es su templo. Pero eso nos corresponde a nosotros. Dios sabe, hombres, Dios sabe lo que vemos en la tele, en las series, etcétera. Dios sabe lo que vemos, aunque estemos solos. Y Dios quiere cambiar. Dios quiere que tú tomes la decisión de quitar lo inmundo y entender que tú eres un templo. Un templo debe ser santo, debe ser consagrado a Dios, amén. Y es que a veces somos tan acomodados con el pecado. Decimos, ay, no pasa nada, total, ya estoy grande. Ay, no pasa nada, ya. Hay muchas cosas que nos permitimos. Hay veces que tenemos amistades que tienen pláticas sucias, obscenas, y bueno, pues nos reímos, bueno, pues ahí convivimos. Sí, pero no. Dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios quiere que nos santifiquemos delante de Él, amén. Segunda parte, vamos a ver qué más hizo Ezequías. Segunda de Reyes 18 del 3 al 4. Segunda de Reyes 18 de 3 al 4. Dice, hablando de Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. ¿Qué fue lo segundo que hizo Ezequías para traer este avivamiento a su vida y a su nación? Quitó la idolatría. Quitó los ídolos de la nación de Israel. Una cosa es que tu templo esté limpio de pecado, de inmundicia, de cosas malas. Que tú y yo entendamos que Dios quiere que seamos gente santa, gente que no está conviviendo con lo inmundo que ofrece el mundo. Ahora sí que parecía redundancia, pero no. Con lo sucio. Pero otra cosa son los ídolos. Y los ídolos es toda aquella persona, cosa, actividad, hábito que me está quitando la atención, la admiración, la honra, la alabanza que solo le pertenece a Dios. Si tú pones a tu trabajo antes que a Dios, es un ídolo. Si tú pones a una persona antes que a Dios, eso es un ídolo. No porque necesariamente sea malo el trabajo o sea mala, pero si tú y yo ponemos algo antes que a Dios, es un ídolo. Y Dios lo que hace, bueno, no fue Dios, tú y yo tenemos que quitar los ídolos de nuestra vida. Tú y yo tenemos que quitar aquellas cosas que a veces nos están robando el tiempo, nos están consumiendo energía y nos impiden buscar más a Dios y pasar más tiempo con Dios. ¿Cuánto decimos amén?
Y ojo, también hay unos ídolos que por cultura de repente todavía tenemos. Que el horóscopo, que las cuestiones de esotería o algún santito, etcétera. Dios nunca nos mandó ni a orar, ni a pedirle, ni a María, ni a Fátima, ni a Lupita, ni a nadie. Eso lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Lo digo con mucho amor, pero dice la palabra de Dios que detrás de una imagen se pone un demonio. Y es muy triste lo que vive nuestra nación de México en este día, porque no lo saben, porque están en ignorancia. Y cuando tú y yo tengamos la oportunidad de hablar con alguien de este tema, y aquí hago un paréntesis, hazlo con mucho respeto, hazlo con mucho amor, pero hazlo con la verdad. Amén. No podemos estar pensando que por no ofender no voy a decir lo que dice Dios. Al contrario, dice la palabra que conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Cuando tú y yo conocemos la verdad de Dios, te das cuenta que dice la palabra, en ningún otro hay salvación, y no hay otro mediador, ¿cómo dice? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es Jesucristo, amén. Él es el mediador. A Él podemos orar, a Él le podemos adorar, a Él podemos pedirle, y Él es el que nos responde, amén. Dale un aplauso al Señor por la vida. Dale un aplauso al Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor Jesús. Padre, te alabamos, te adoramos. En esta hora renuévanos, Señor. Enséñanos, Padre, a tener una renovación en nuestra vida. Ahora, estas cuestiones, estas cosas son cosas que tú y yo tenemos que tomar la decisión de hacer. Hay muchos cristianos que a veces estamos esperando que baje un ángel y nos diga, ¿verdad? Ponte a orar, ponte a ayunar, ahora sí voy a orar. No, tú y yo tenemos que propiciar esos momentos de buscar a Dios. Tú y yo tenemos que limpiar nuestro templo, el templo de Dios, perdón, digo nuestro pero es de Dios el templo. Cuando lees la palabra, tú te das cuenta que dice el Señor, dice la palabra, dice, ¿cómo dice? No sois vuestros, dice, no, vosotros sois el templo de Dios, pero hay una parte que dice, no sois vuestros, así dice directamente, ¿no? Sí, dice, ¿cómo dice? ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Y otra parte que dice, no te sientas como el dueño de tu propia vida porque no eres el dueño. Tú tienes un dueño. Fuiste comprado por precio. Alto precio pagó el Señor por tu vida. Y que yo recuerde, no sé, cuando tú oraste, le entregaste tu vida a Dios. ¿O no? O ya me la regresé. No. Si tú le entregas tu vida a Dios, tu vida es tu tiempo, tus prioridades, tu voluntad, tu mente, tus sentimientos, todo lo que somos le pertenece a Dios. ¿Sí o no? Amén. Pero es la pura teoría, pastor. No. Debe ser una realidad en nuestra vida, constantemente. Mi mente, mi corazón pensando en Dios, mi mente, mi vida consagrándome a Dios. Por supuesto que atravesamos momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles también yo debo buscar la voluntad de Dios. Amén. Tercera cosa que hizo Ezequías. Vamos a 2 de Reyes 18, del 5 al 7, lo que seguía de este versículo, el versículo 5. Fíjate bien. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Qué es la tercera cosa que hizo Ezequías? Puso su confianza en Dios. Amén. Puso su confianza en la economía. No, ¿eh? Puso su confianza, no sé.
No, la puso en Dios. Puso su confianza en Dios. ¿Y cómo demuestras que pones tu confianza en Dios? Obedeciendo. Amén. Porque dice, puso su confianza en el Señor y obedeció. Empezó a seguir lo que dice la palabra de Dios. Pero para poder seguir lo que dice la palabra de Dios, yo debo conocer la palabra de Dios. Debo estudiar la palabra de Dios. Debo amar y atesorar los pensamientos de Dios en mi vida. No puedo esperar que porque vengo un día el domingo a escuchar una prédica, ya me sé todo lo que voy a hacer en la semana. No, yo debo constantemente buscar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios enseña, para que el momento de que yo deba decidir, yo pueda actuar como Dios espera que yo actúe. ¿Cuánto decimos amén? Puso su confianza en Dios y obedeció. Y la cuarta cosa que hizo Ezequías, ya estamos cerca del final, es Ezequías celebró la Pascua. Lo primero también, de las cosas primeras que hizo después de santificar el templo, de sacar la basura del templo, de renovar las puertas del templo, después quitó los ídolos de la nación, quitó los lugares altos, quitó las cosas que había, adoración a otros dioses, se puso a confiar en el Señor, empezó a estudiar la palabra de Dios para obedecerla, para actuar conforme Dios estaba ordenando sus pasos. Después lo que hizo fue que convocó al pueblo y empezaron a celebrar una fiesta que se había olvidado durante más de 100 años. Y esa fiesta fue la Pascua. Ahora yo te quiero decir que la Pascua, nuestra Pascua, ¿quién es? Es Jesucristo, amén. La Pascua Pascua significa pasar de largo. La Pascua fue la fiesta en la que el Señor instituyó cuando sacó al pueblo de Egipto en la 10ª plaga. Y Dios le dijo, vas a tomar un corderito, lo vas a sacrificar, y tomarás la sangre y la pondrás en el dintel de las puertas y las ventanas, para que cuando venga el ángel de la muerte, cuando vea la sangre, va a pasar de largo. Pero dice la palabra que ahora Jesús es nuestra Pascua. Ahora la Pascua era una fiesta, era un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, un tiempo de perdón, un tiempo de restitución. Cuando tú y yo celebramos la Pascua, es cuando nos ponemos a cuentas con Dios. Es cuando le decimos, Señor, yo te he fallado, yo me he equivocado, soy culpable, Señor. Pero Padre, aplica tu sangre preciosa en este corazón, en esta puerta, en estas ventanas. Aplica tu sangre, Señor Jesús, y límpiame. Límpiame, Señor, para que el heridor, el ángel de la muerte, pase de largo de mi vida, Señor. Amén. ¿Entendemos esto? Fíjate bien. Hay algo precioso, y voy a pedir al grupo de alabanza que pase. En 2 de Crónicas 30:22. 2 de Crónicas 30, 22 y 23. Ahí está, dice, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne, o sea, la Pascua, comieron por 7 días. Y luego dice, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Señor, el Dios de sus padres. Versículo 23, y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría. Te voy a decir una cosa, la Pascua se come. Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, él tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y muchos discípulos cuando escucharon esto no entendieron y hasta dejaron de seguir a Jesús. Porque dijeron, ¿este hombre qué? ¿Quiere que seamos caníbales o qué? Pero después Jesús lo explicó y dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Amén.
¿A qué se refiere Jesús? Que yo debo disfrutar su presencia, su palabra, que es espíritu y que me va a alimentar. Que yo debo alimentarme de Jesús. Yo debo buscar su presencia, postrarme, adorarle y decirle todos los días: Señor, renuévame. Señor, cámbiame. Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Si tú y yo pasamos tiempo en otras cosas, que igual no puede que no sean tan malas, puede que una serie, un programa, noticias, etcétera, las redes sociales, tú vas a pasar tiempo viendo muchas cosas, pero tu mente, tu corazón no va a ser renovado por Dios. Pero si tú y yo apartamos tiempos para estar con el Señor, tiempos para estar con Jesús y decirle: Señor, quiero disfrutar tu presencia, quiero estar contigo, Señor, quiero que toques mi vida, Señor, te abro las puertas de mi corazón, aplica tu sangre, límpiame, Señor. Pero una vez que estoy limpio, enséñame a mantenerme en obediencia y en santidad, y enséñame a deleitarme en tu presencia, gozarme en la oración, gozarme en tu palabra, disfrutar esta Pascua. La Pascua, mis hermanos, es la entrada a la tierra prometida. Amén. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, lo primero que hicieron también fue celebrar la Pascua. Jesús es la entrada a ese tiempo. Él es la tierra prometida. La Pascua representa la bendición, la abundancia, pero no solamente material, sino aquí en nuestro corazón, aquí en nuestra vida. Si estamos en Cristo, no podemos estar derrotados, no podemos estar tristes, apagados, tronados. A veces así las circunstancias y el mundo nos quieren tener, pero cuando yo voy a la presencia de Dios, Él me renueva, Él me fortalece, Él me levanta y me da gozo. Y hay tanto gozo que digo: quiero otros 7 días más, como lo hicieron en esa época con Ezequías. ¿Cuántos decimos amén? Limpia tu templo, limpia el templo de Dios, perdón, que eres tú y yo. Limpia las puertas, saca lo inmundo, dejemos la idolatría. Amén. Pongamos nuestra confianza en Dios para obedecerle y celebremos no solamente 7 días ni 14 días, sino todos los días una Pascua continua con el Señor Jesús. Amén. Jesucristo dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré en él y ¿qué? Cenaré con él. ¿Y qué cena va a ser? La Pascua. Ahora, estas palabras no se las dice solamente a la gente que no conoce a Jesús. Si tú lees el contexto de Apocalipsis 3:20, le está hablando a una iglesia tibia. Es una iglesia que le dice: tú no eres frío ni caliente. Como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y por eso dice el Señor: déjame entrar para que disfrutes mi presencia, para que comas esta Pascua que tengo preparada para ti y para que tu corazón se apasione por mí, para que tu corazón arda de amor por mi presencia. Te quiero decir rápidamente algo que pasó después de este tiempo que Ezequías hizo toda esta renovación en el país. Se levantaron unos años después. El rey de Asiria se levantó contra Israel, contra Judá, perdón. Y el rey de Asiria, Sennacherib, le mandó cartas a Ezequías. Empezó a conquistar varias ciudades de Judá. Empezó a conquistar territorios y ya iba por Jerusalén. Y le manda mensajeros y le manda unas cartas terribles. Y les dice: ¿para qué pones tu confianza en Dios si no te va a librar? ¿Para qué confías en ese Dios que ya te abandonó? Ríndete, claudica. Y le empieza a decir hasta maldiciones y cosas blasfemias. ¿Sabes qué hizo Ezequías? Después de leer las cartas, fue al templo de Dios
Y algo interesante que hizo fue que las extendió las cartas delante de la presencia de Dios. Y no vamos a leer, pero hay una oración en 2 Reyes 19 que Ezequías hace delante de Dios. Y dice: Señor, mira a los enemigos, mira lo que están escribiendo. No me lo escriben a mí, te lo están escribiendo a ti. Yo he confiado en ti, Señor. Yo me he vuelto con todo mi corazón hacia ti, Señor. Este pueblo que viene era el imperio más grande del mundo, era una fuerza poderosísima, era una aniquilación total que enfrentaba Ezequías. ¿Y sabes qué pasó? 2 de Reyes 19:32. Dios dio una respuesta. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. ¿Qué más? Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo. Y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que ya todo era cuerpos de muertos. Wow. Dice la palabra: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Quién fue el que pasó en el campamento asirio? El ángel. El ángel de la muerte, ¿va? El ángel que trajo muerte. Pero ¿qué había celebrado el pueblo? La Pascua. Cuando llegó el mal, la calamidad a Jerusalén, el pueblo se había renovado, el pueblo se había consagrado, el pueblo estaba con la sangre preciosa del Señor cubriendo sus vidas. El ángel pasó de largo, pero sí destruyó a los enemigos. Sabes que vivimos tiempos peligrosos en donde se están levantando muchos enemigos. Hay enemigos como enfermedad, muchas situaciones de persecución. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en nuestro Dios, confiando en Él, el Señor nos va a librar. Dice la palabra de Dios: el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo no nos va a dejar solos, familia. El Señor es el que te llama a pasar tiempo en su presencia, pero esto no es algo que tengamos precisamente que hacer solos. Acuérdate, por ejemplo, de José. Ya con esto ya sí termino. José, porque tú podías decirme: pero pastor, no me siento bien, me siento muy dolido, me siento muy, me está costando mucho. Tengo situaciones difíciles que estoy enfrentando, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para muchas cosas. Yo sé que a veces tenemos un corazón hasta roto, dolido, quebrantado. José fue un hombre que pasó por menosprecio, que pasó por traición, que pasó por abandono, que pasó por cosas muy tremendas. Pero Dios nunca lo dejó. Dios siempre estuvo con José. Y Dios hace dos cosas muy importantes en nuestra vida cuando le empezamos a buscar. Yo estoy seguro que José fue un hombre que estaba buscando a Dios, constantemente renovando su corazón. En Génesis 41, 51 y 52 dice que José tuvo dos hijos. Y el primer hijo se llamó Manasés. Dice, llamó el primer hijo Manasés. Dice, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Siguiente.
Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fíjate, cuando tú y yo perdonamos a quien nos hace el daño, a quien nos hace el mal, dice la palabra que Dios suelta una unción para olvidar, para tener un corazón sano. ¿Sí? No podemos decir yo perdono pero no olvido. No, cuando tú y yo perdonamos tenemos que perdonar y olvidar. Amén. Porque si no, con un corazón amargado, con un corazón que no perdona, no puede haber una renovación en tu espíritu. Dios llevó a José a olvidar el mal que le habían hecho, a olvidar los daños del pasado, a olvidar los sufrimientos, a olvidar sus carencias, a olvidar muchas cosas. Dios nos lleva a perdonar y a olvidar, pero después nos lleva a ser fructíferos. Amén. Cuando tú y yo renovamos nuestra vida, renovamos nuestro corazón, Dios empieza a traer fruto a tu vida. Y tú le puedes hablar a otros de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y tú vas a tener discípulos. Y tus hijos, tus hijas van a ser discípulos del Señor. Va a haber fruto en tus negocios, va a haber fruto en tu vida. Amén. Porque Dios te renueva. Te voy a invitar a que te pongas en pie. La palabra de Dios dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Cuando Dios dice aviva el fuego, eres tú quien tienes que avivar el fuego. Amén. Somos nosotros los que tenemos que buscar más el fuego de Dios. Sí, no es algo que Dios va a traer de repente así, no. Tenemos nosotros que buscar el avivamiento en nuestro corazón, en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad mantener el fuego y la pasión por Dios ardiendo en nuestro hogar, en nuestra casa, para que nuestros hijos sean levantados con poder. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor. Padre, en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú renueves nuestra vida, Señor. Queremos pedirte, Señor, que como este joven Ezequías tomó la decisión de no seguir los caminos de sus antepasados, Señor, pero tomó la decisión de consagrarse para ti, Señor. Hoy es un tiempo, Padre, en el que tú nos vuelves hacia ti, Señor. Hoy es un tiempo en el que tú, Padre, estás limpiando nuestra mente, limpiando nuestro corazón, limpiando tu templo, Señor. Padre, hoy es un tiempo en el que tú nos vas a renovar. Hoy es un tiempo, Señor, en el que vamos a estar con una pasión, Señor, cada vez más fuerte, más intensa por ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haz la obra en nosotros, Señor. Quita, Padre, aquellas cosas que nos distraen. Quita, Señor, ayúdanos a identificar esos ídolos, Señor, y quitarlos, Padre. Que no nos roben, Señor, más la atención que tú nos mereces, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, hoy pedimos que tú nos renueves, Señor. Hoy pedimos que tú nos limpies, Señor. Hoy pedimos, Padre, que tú nos santifiques, Padre, en el nombre de Jesús. Lávanos, Señor. Lávanos, Padre. Conságranos para ti, Señor. Porque somos llamados a ser luz, somos llamados a ser sal, somos llamados, Señor, a una vida diferente, Padre. A una vida en rectitud, a una vida en verdad, Señor. Para poder, Señor, instruir a nuestros hijos en este camino de bien, Señor, que es tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, Señor. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Tu preciosa sangre nos limpie. Tu preciosa sangre, Señor, esté cubriendo nuestra vida, Padre, para empezar y caminar como tú quieres que estemos caminando y actuando en esta tierra, Padre.
en el nombre de Jesús. Ahora sí vamos a cantar nuevamente. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Vamos a decirle: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévanos, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Lo necesitamos. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí un corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, necesita más de ti. Amén. Amén. Denle el aplauso al Rey. Sí, nos